Números capítulo 15, y es la historia del pueblo de Israel caminando en el desierto. Y hemos visto hasta ahora esta historia donde, ¿recuerdas? El pueblo de Israel está delante de la tierra prometida, está ahí ya justo para tomar lo que Dios ha dicho. Mandan unos espías para checar la tierra. Ven que es buena, pero unos empiezan a hablar mal de lo que Dios ha prometido. Y entonces todo el pueblo empieza a rebelarse. Entonces empiezan a acusar a los espías que sí habían visto bien la tierra, y de repente están totalmente en rebeldía contra Dios y están en contra de los espías, los quieren apedrear. ¿Te acuerdas? Están haciendo un berrinche por no confiar en lo que Dios ha prometido. Y la semana pasada veíamos con el pastor esto que hacen el berrinche, Dios los para, Dios le dice a Moisés, si quieres, podemos hacer un nuevo pueblo y nos deshacemos de todos estos. Y Moisés dice, no, perdónalos por tu gloria, por tu misericordia. Entonces Dios perdona al pueblo y va a seguir su plan, pero las consecuencias de su rebelión están en el capítulo pasado que vimos, en el capítulo 14, donde Dios les dice que por haber desconfiado de Él, por haberse rebelado, por no haber creído en su palabra, van a pasar 40 años vagando en el desierto hasta que esa generación incrédula, perversa, ¿te acuerdas?, muera en el desierto. Y ellos que habían hablado mal de Dios, y no solo eso, sino hasta habían dicho, no, Dios quiere matarnos aquí y a nuestros hijos y a nuestras esposas. Estaban mintiendo, haciendo un chisme, estaban yendo contra Dios. Dios dice, eso que dijeron de mí que no es cierto. Yo lo que voy a hacer con sus hijos es que sus hijos iban a disfrutar de esa tierra. Entonces Dios castiga a Israel y lo corrige. Y la verdad es que a nadie de nosotros nos gusta ser corregidos. A nadie nos gusta ser castigados, o que Dios ocupe la disciplina en nosotros. Pero la verdad es que como hijos, Dios tiene la obligación de guiarnos, pero también de corregirnos. Y lo has vivido si tienes hijos. Los amas. A veces, aunque no quieras amarlos, los sigues amando, pero a veces hay que corregirlos. Y Dios simplemente los corrige, les dice, ok, no van a disfrutar de las promesas, no por no haber creído, pero sus hijos sí, todos los de 20 años para abajo, ellos sí, pero entonces van a pasar 40 años, están en el segundo año, les faltan 38 años por caminar en el desierto. Y entonces, ¿te acuerdas? Ellos dicen estas cosas, ven estas cosas, se entristecen, y al otro día dicen, ok, ahora sí queremos, Señor, ahora sí llévanos a la tierra prometida. Y le dicen a Moisés, vamos a ir, ahora sí vamos a hacerle caso a Dios. Y Moisés les dice, no vayan. Dios ya les dijo que no es cuando ustedes quieren, no lo hagan, porque Dios no va a ir con ustedes. Y el capítulo 14 termina con eso. Ellos se obstinan en subir hacia la cima del monte, quieren ir sin importar lo que Dios les diga. Y entonces el final es que los corretean los amalecitas y los cananeos, los hieren, los derrotan. Y entonces empiezan una travesía, regresando al desierto y diciendo adiós a la tierra prometida. Y qué historia tan triste. Qué historia tan triste que por nuestra rebeldía, que por nuestra desobediencia, que por no confiar en Dios nos perdamos de todo lo que Él tiene para nosotros. Y es lo que el pueblo está haciendo. Y el capítulo 15 nos habla, aunque no lo vas a estar leyendo y aunque no lo creas, nos habla de la misericordia y de la bondad de Dios. Y vamos a ver cosas que posiblemente te van a sacar de onda un poco, pero vamos a ir estudiando verso por verso y viendo cómo Dios aquí en este capítulo, por difícil y fuerte que sea lo que vemos, Dios está mostrando su bondad y su misericordia. El capítulo número 15 es como el jamón entre el sándwich de dos rebeliones.
Esta es la rebelión del pueblo de Israel. Está el capítulo 15 y terminando el capítulo 15, ¿qué crees que hay? Otra rebelión. No vamos a llegar hasta ahí, ya la vamos a ver la próxima semana con el pastor Dalí. Pero Dios les va a recordar muchas cosas a este pueblo y les va a repetir cosas que ya saben. Pero ¿a poco no? A veces necesitamos que nos repitan una y otra vez las cosas. Yo recuerdo cuando estaba chico y me mandaban a la tienda, tendría yo como 8, 9 años, y me decían, a ver, te anoto lo que tienes que traer. Tanto de tomate, tanto de tortillas, tanto de cebolla, tanto de limones. Yo decía, no, yo me acuerdo. O sea, yo puedo, ¿no? ¿Cómo voy a ir o sea, me veo muy tonto con mi notita yendo a la tienda. O sea, ¿cómo voy a ir así? Y mi mamá me decía, anótalo. Y no, yo voy. Entonces ahí va Daniel. Regreso. ¿Y las tortillas? Te dije que anotaras, que pusieras atención. Entonces ahí voy de regreso en pleno sol. ¿Nunca te pasó? Y Dios a veces tiene que repetirnos una y otra vez las cosas porque las olvidamos. Y fácilmente las hacemos a un lado y creemos en nosotros mismos. Y el capítulo 15 es un poco de eso. Mira, vamos capítulo 15, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Ahora mira esto, y mira aquí la bondad de Dios hablando. Dios ya ha castigado al pueblo de Israel, ya lo ha corregido, pero también ya ha perdonado su pecado. Y Dios sigue su plan de meter a este pueblo en la tierra prometida que Él prometió, que Él dijo, que Él firmó. Y les dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Y Dios quiere empezar este capítulo como una página nueva para el pueblo. Ahora, por supuesto que esto que está diciendo ya no es para la generación que pecó, sino para la generación de 20 años para abajo. Y quiere poner en sus mentes, faltando 38 años por caminar en el desierto, este momento, que un día Él les va a meter a la tierra que Él les ha prometido. Ellos van a empezar a caminar sus 38 años en el desierto. Muchos son aún niños. Y cuando llegue este momento ya serán viejos y tendrán hijos, hasta nietos tal vez. Faltan 38 años por caminar y Dios lo primero que quiere recordarles es su promesa. Para que caminen 38 años esperando ese día. Y pone esperanza en sus corazones. Ahora Dios los ha perdonado completamente, pero no quita las consecuencias del pecado que ha cometido la generación perversa. Y les está hablando a estos jóvenes que van a estar caminando en el desierto y les quiere recordar las mismas cosas que ya les dijo a sus padres. Pero ahora esta nueva generación les dice eso, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Versículo 3 y dice, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o de ovejas. Entonces Dios va a seguir su plan con los que crean o con los que no crean. Y lo que hace es que Dios va a decir el propósito y les va a dar los mismos mandamientos. Y tienes que saber que Dios va a seguir el propósito que tiene, el propósito eterno, contigo o sin ti. Si tú no quieres obedecer a Dios, si quieres perderte todo lo que Él tiene para ti, sus promesas, la vida que Él ha prometido, Él va a seguir su plan. Ahora, por supuesto, Dios lo quiere hacer con nosotros. Dios, la intención de Dios es que obedezcas, que camines con Él, que disfrutes de sus promesas, pero Dios no puede obligarnos a eso. Y lo que hace es que Él va a seguir su plan con ellos o sin ellos y con la generación que sigue, y les dice y les pone esto en su mente: cuando lleguen ahí,
y hagan ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Jehová de vacas o ovejas. Versículo 4, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Y Dios les está diciendo, esto ya lo sabían, esto está en Éxodo. Cuando Dios se revela les dice cómo tienen que adorarle y cómo tienen que presentar sacrificio, pero les está recordando estas cosas, pero va a agregar un énfasis en algo. Estos eran unos mandamientos para la tierra prometida. Aún no la veían, aún faltaban 38 años para disfrutar de eso, pero Dios les está recordando estas cosas por algo. Y entonces en el versículo 4 les dice, entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. Versículo 5, de vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o del sacrificio por cada cordero. Entonces Dios les dice, ok, cómo tienen que adorar, cómo tienen que ofrecer cuando el día que lleguen a la tierra prometida. Y va a poner énfasis, y vamos a estar viendo en cada de estos versículos que habla de flor de harina amasada, del trigo, y habla también de vino y de libación. Y en esto está representando el trigo y esta harina amasada como acción de gracias, incluyéndola en este sacrificio, y el vino representando como el gozo y la alegría que se tiene. Entonces Dios les va a decir cómo tienen que adorar, qué tienen que traer, pero aparte cómo tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo con acción de gracias y con gozo. Porque ellos imagina el impacto de los hijos de esta generación perversa, de ver que Dios tenía todo para ellos y simplemente ellos decidieron desechar todo. Imagina a los hijos pensando, mi papá la regó, no quiso creer en Dios, pero Dios me ha dado a mí una nueva oportunidad. Y a Dios le encanta trabajar con cada generación para que cada generación pueda decidir confiar en Dios y seguir. Si tú hoy estás aquí y has visto cómo tus padres han tropezado en seguir a Dios, eso no te excusa a ti para nada, sino lo que debe hacer en ti es decir, yo sí quiero seguir a Dios y sí quiero creer en Él y no quiero cometer los mismos errores que cometieron mis padres y quiero caminar con Él y quiero presentarme a Él con acción de gracias y con gozo, esperando lo que Él ha prometido para mi vida. Le está hablando a esta generación menor de 20 años y le dice, cuando hagan estas cosas y se acerquen a mí para ofrecer esto, adoración y ofrenda ante mí, háganlo con acción de gracias, con flor de harina amasada, con la 4ª parte de un hin de aceite y de vino para la libación. Y el vino se esparcía y era un símbolo de gozo el vino. Y entonces cuando se esparcía en la ofrenda, en el fuego subía olor fragante. Como cuando haces carnita asada y sube el olor. Entonces les está diciendo esto, acciones de gracias y gozo. Entonces cada vez que leamos esto, flor de harina y vino, recuerden eso, acción de gracias y gozo. Versículo 6, por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Versículo 7, y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Versículo 8, cuando ofrecieres novillo en holocausto sacrificio por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. Entonces Dios les está dando estas instrucciones.
que ya conocían de el sacrificio que tenían que traer, las ofrendas especiales que traían. Y dice, todo esto tienen que hacerlo con acción de gracias, no, y da equitativamente, dependiendo qué tan grande sea el sacrificio, si era un carnero, si era un cordero, si era una oveja o si era un cabrito, dependiendo de eso era cuánto tenías que traer de flor de harina y de vino, dependiendo de la gratitud que había en ti, dependiendo del sacrificio, dependiendo de lo que tú traías delante de Dios, era equitativamente correspondiente a la gratitud y el gozo que había. Y es un buen principio para nosotros. Si estamos dando algo a Dios de nosotros, si estamos ofreciendo algo a Dios, sea tiempo, sea dinero, sea lo que sea que ofrezcamos a Él, deberíamos examinarnos cómo damos, cómo traemos y ofrecemos esto a Dios. ¿Cuáles son las razones? Y si hay en nosotros gratitud y hay gozo. Porque vamos a ver que Dios está esperando que le den estas cosas, pero también Dios les va a decir, si me traen estas cosas y no hay gratitud y no hay gozo en ustedes, mejor no me traigan nada. Porque es mejor no traer nada delante de Dios que hacerlo con una mala actitud. Dios quiere que cuando te acerques a Él y ofrezcas algo, sea lo que sea de ti, haya gratitud y haya gozo. Y de repente lo que pasa es que empezamos a caminar con Dios y estamos así, y cuando empezamos, o sea, hay total gratitud en nosotros y queremos dar todo por Dios y queremos entregarnos por completo. Estamos aquí todas las reuniones, venimos a todos los servicios, llegamos temprano, nos vamos hasta lo último, pero con el pasar del tiempo empezamos a olvidar por qué lo hacemos. Y Dios no quería que olvidaran que cuando ofrecen algo, tienen que ofrecerlo con gratitud y con gozo. Posiblemente tengas mucho tiempo sirviendo en Semilla o has caminado con Dios mucho tiempo, pero has olvidado esto en tu vida. Y es un buen principio para entregar a Dios todo lo que haces, tu fuerza. Dios no quería que le dieran quejándose o diciendo, otra vez. O bueno, hay mucho norte, no voy a ir. No es para los que están viendo la transmisión. O sea, Dios dice, si me vas a dar algo, que haya gratitud y haya gozo. Porque eso debería ser nuestra motivación para dar algo a Dios. Dios no necesita nada de nosotros, pero Él aún así quiere que nos relacionemos con Él así, pero con la actitud correcta, gozo y gratitud. Versículo 13. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Quiere decir que todo el que sea del pueblo tiene que hacer las cosas de esta manera, para que suba esto como olor grato delante de Dios. Quiere decir que Dios se agrade de lo que damos. Y le está hablando primero a todo el pueblo, pero el versículo 14, mira lo que dice. Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciera ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hiciereis, así hará Él. Entonces dice, ok, todos los que son del pueblo tienen que hacer esto, pero si hay alguien que es extranjero, o sea, que no es nacido del pueblo, pero es un extranjero que quiere abrazar la fe en el Dios verdadero. Y pasaba mucho esto, de hecho entre el pueblo hay muchos extranjeros ya, hay gente que salió de Egipto con ellos. Y les está diciendo, para cualquier persona que quiera abrazar la fe en el Dios verdadero, son las mismas indicaciones, es el mismo estándar, de la misma manera tiene que hacer estas cosas. Y es un presagio de Dios incluyendo a los gentiles desde el principio para adorarle. Sabemos que Dios se reveló por su pueblo y que escogió un pueblo específico, pero Dios es un Dios que quiere abrazar a todo el mundo desde el principio de los tiempos. Está diciendo, si hay alguien extranjero y quiere abrazar la fe en el Dios verdadero, son las mismas cosas, es la misma ley, tiene que hacer las mismas cosas. Si quiere tener comunión conmigo, tiene que acercarse de la misma manera y no hace diferencias en la adoración. Dios dice, si eres extranjero y no eres de la fe judía, puedes hacer esto aunque no hayas nacido en el pueblo. Versículo 15. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora.
será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Y Dios desde un principio diciendo esto, o sea, yo quiero revelarme a todos. Todo el que quiera acercarse a mí me va a encontrar. Y diciendo, no importa de dónde vengas, no importa de dónde seas, es lo mismo para ti. Si quieres acercarte a mí, acércate con gratitud y acércate con gozo y entrégame lo que quieres darme. Versículo 17. También habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Y acuérdate, este capítulo nos está hablando la misericordia y la bondad de Dios. Dios les está diciendo esto porque Dios quiere que se acerquen a Él y le adoren. Dios quiere tener comunión con su pueblo. Ahora, Dios ya sabe cómo son. Dios ya sabe cómo se ha revelado la generación pasada. Y le dice a esta nueva generación, una vez más, pon tus ojos en lo que yo quiero darte. Y ahora cambia un poquito la frase. En el primero lo que estaba diciendo era la tierra que yo les doy, y ahora dice a la tierra que yo los llevo. Para que ellos pudieran tener verdadera certeza. No solo que Él les va a dar esta tierra, esto que ha prometido, sino es como un padre tomándolos de la mano y diciéndoles, ven, entra, yo te llevo. No desconfíes como lo hicieron los otros. No caigas en los mismos errores. Yo lo he prometido, yo cumpliré. Yo he sido fiel en el pasado, yo voy a seguir siendo fiel con ustedes. Dios les quiere dejar eso muy claro. Dios los lleva a pensar en sus promesas. Y mira, aún si hoy no estás caminando en las promesas de Dios, si simplemente te has desviado y no has caminado en las promesas de Dios, tienes que llevar tu mente a lo que Dios dice, a lo que Dios ha prometido. Él dice que si tú has creído en Él, Él te ha resucitado de los muertos. Y no solo eso, sino que te ha sentado con Él en lugares celestiales. Aunque en tu vida no parezca que estás sentado en lugares celestiales, aunque tu vida no refleje eso, aunque estés abrumado, aunque las situaciones estén difíciles, tienes que confiar en lo que Dios ha dicho, en sus promesas. Y que espiritualmente tu posición es que estás sentado con Cristo en lugares celestiales. Él quiere llevarlos a este pueblo ahí. Y no solo eso, sino sus mentes en la promesa. Porque les quedan 38 largos años que caminar. Y necesitan tener su mente en lo que Dios ha prometido. Porque si no, imagínate qué esperanza. ¿Cómo empezarías a caminar esos 38 años? Sabiendo lo que acaba de pasar, viendo lo que Dios ha hecho con tus padres, viendo el castigo de Dios. Seguramente ellos empezarían a caminar cabizbajos, diciendo, nos quedan 38 años de sufrir. Van a enterrar a sus padres en el desierto. Pero Dios quiere darles esperanza, mostrándoles su bondad, diciéndoles, hey, levanten la cara, vamos a caminar, yo estoy con ustedes y yo los voy a llevar de la mano. Los voy a meter a la tierra que les he prometido. Y está poniendo esperanza en ellos. Una vez más recordándoles estas cosas. Dios quiere que sepan eso. Dios quiere que estén preparando su corazón para recibir sus promesas. Dios no quiere que olvides lo que Él tiene para ti. Quiere que camines esperando en Él, sabiendo lo que Él dice de ti, poniendo tu mente en lo que Él ha dicho, que estás con Cristo sentado en lugares celestiales. Versículo 19. Cuando comencéis a comer del pan de la tierra, y mira, los lleva hasta ese momento. Los hace pensar en el momento en que ya estén en esa tierra. Y que no solo eso, sino cultiven ahí de grano, tomen del grano y coman de ese grano. Dios es tan certero y tan fiel que les dice, un día yo voy a cumplir todo lo que he prometido y comerán de las cosas que yo les voy a dar en esa tierra.
Tienes que vivir con esa esperanza, sabiendo que Dios va a cumplir lo que ha dicho y no cometiendo los errores que el pueblo cometió anteriormente. Dice, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta de ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Dios les dice, cuando lleguen y coman del grano que se da en ese lugar, a la tierra que yo los he metido, quiero que recuerden que yo soy primero en sus vidas. Les dice, de lo primero que amaséis, cuando empiecen a hacer las tortas para comer la primera comida, imagina la primera comida en la tierra prometida, habiendo caminado 40 años en el desierto, pero esperando en lo que Dios se había dicho y sentados, recostados en la mesa, cuando están haciendo sus primeras tortas, disfrutando de lo que Dios les ha dado, dice, no se olviden, cuando estén haciendo las tortas, de lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis, reconociendo Dios nos ha traído aquí y Dios tiene que seguir siendo lo primero en nuestras vidas. Y el versículo 21 dice eso, de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Porque Dios les recuerda esto, porque sabe que es bien fácil olvidarse que Él es primero. Lo han hecho ya antes. Y Dios les recuerda, cuando empiecen a disfrutar de lo que yo les he dado, no se olviden. No se olviden quién los trajo hasta aquí. No se olviden de la misericordia que he extendido para con ustedes. No se olviden de quién es esta tierra. No se olviden de toda la obra que he hecho por ustedes. Que Dios sea primero. Es un buen principio. Que puedas mostrar hasta en esas pequeñas cosas, como la comida, que Dios es primero. Versículo 22. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová con su ofrenda y su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación. Ok, vamos a ir explicando parte por parte qué es esto. Dios les da todas estas cosas y les dice cómo tienen que adorarlo. Le dicen que cuando Él los mete a la tierra, Él tiene que ser primero. Pero Dios les está dando una provisión para el pecado. Y les está diciendo en el versículo 22, y cuando errareis, esta palabra es pecar o perder el rumbo. Dice, cuando errareis y no hiciereis todos los mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todo lo que conocían como la ley. Dice, y todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Dice, si el pecado fue hecho por yerro. Esta palabra yerro significa involuntariamente. Quiere decir un pecado que es involuntario. Y dice, y lo une con ignorancia. Es como decir pecar sin intención. Quiere decir, ¿y eso existe? ¿Existe pecar sin intención? Sí. Hay pecados que son involuntariamente y son en ignorancia. Vamos a verlo de esta manera. Ahora acaban de cambiar la velocidad en que puedes andar en el bulevar. No sé si te has fijado. Y si no te has fijado, aguas. Ahora creo que hacia Boca del Río es 30 kilómetros por hora. Pon tú que tú no sabías que se había cambiado eso. Entonces tú vas a 60 por el bulevar y un tránsito te para y ya sabes, dices, a ver joven, su credencial, su tarjeta de circulación y esto. ¿Sí sabía usted que venía a 60? Y vas a decir, como dices, ay, no me fijé, oficial. Y sí te fijaste. Y dice,
aquí se puede andar solo en 30. Deme sus papeles que le voy a poner una infracción. Y tú dices, oiga, no, pero es que yo no sabía. O sea, yo no sabía que ahora ya habían bajado la velocidad a 30. Créeme que el oficial no te va a decir, ay, ¿no sabías? Bueno, no te preocupes, ahí para la otra. El oficial te va a decir, aquí está su infracción. No le importa si sabías o no sabías. Eso podríamos poner como un pecado involuntariamente o con ignorancia dentro de la congregación. Y estos pecados que no son intencionales, que no querías hacerlo, que lo olvidaste, que no tenías bien claro eso, delante de Dios siguen siendo pecado. Y los pecados de ignorancia son de los peores pecados que se cometen, porque a veces puede ser con buenas intenciones. Y la murmuración podría empezar con una buena intención, diciendo, oye, no me parece esto. Lo digo porque por Dios y para hacer que las cosas sucedan bien. A veces el chisme puede empezar con una buena intención. Y lo que pasa con estos pecados, que posiblemente son de buena intención, empiezan a juzgar ligeramente a las otras personas y ponen sus ojos donde no deberían. Y las intenciones no importan cuando el resultado es pecado. Y Dios quiere dejar muy claro esto con su pueblo. Puedes tener las mejores intenciones, puede ser que no querías regarla, pero si el resultado es pecado, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. El domingo veíamos en Hechos un poco esto. Cuando Pedro está hablando con el pueblo, con los que están en el pórtico de Salomón, y les dice, ustedes mataron a Jesús, ustedes lo crucificaron, ustedes escogieron a Barrabás en vez de un asesino, un homicida, en vez del autor de la vida. Y les está diciendo que son culpables, les está avisando, son culpables de la muerte de Jesús. Jesús murió por su culpa. Y Pedro les dice, ahora sé que por ignorancia lo han hecho. Sé que simplemente se dejaron llevar por el celo que sentían. Posiblemente ellos tenían buenas intenciones. Ellos no querían que alguien se autodominara como el Hijo de Dios, no siendo el Hijo de Dios. Pero eso no excusa su pecado. ¿Y a dónde los llevó su pecado? A crucificar a Jesús. Ahora, Pedro no solamente se queda ahí, les dice que han pecado con ignorancia, pero aún es pecado, sino les dice, arrepentíos y convertíos, y vuestros pecados serán borrados. Entonces, mira, Dios está hablando aquí de este tipo de pecados que posiblemente no tenías la intención, que no lo sabías. Versículo 24. Si el pecado fue hecho por yerro, o sea, involuntariamente, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y ves, alguien tiene que pagar por este pecado. Aunque haya sido con buenas intenciones, aunque haya sido por ignorancia, alguien, un sustituto, una sangre que no era la suya, tenía que pagar por este pecado. Versículo 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro,
Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Y habla acerca de que si es la congregación completa o es una persona individual, pero es lo mismo, alguien tiene que pagar por este pecado. Alguien tiene que pagar por el error cometido, por el daño hecho, y ocupa esta palabra en el versículo 28. Dice, y reconciliará y le será perdonado. Lo mismo que hizo Jesús cuando Él está en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque están haciendo esto ignorando el plan que Dios tiene. Están haciendo esto ignorando que Dios quiere lo mejor para nosotros, ignorando que Jesús es Dios. Los están crucificando y Dios está diciendo, perdónalos. Para que cuando ellos crean, pase esto de Colosenses 1:20, que dice que Dios reconcilió en Cristo todas las cosas. Y Él fue el sacrificio y Él tuvo que pagar por nuestra ignorancia, por nuestra culpa, por rechazarlo, por simplemente no creer en Él. Y es lo mismo, alguien tiene que pagar y alguien tenía que reconciliar estas cosas. Versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Los extranjeros eran tratados por igual. Incluso si tenían los mismos pecados, tenían que buscar la misma solución. Alguien más tenía que pagar por sus pecados. Versículo 30. Y aquí viene otro tipo de pecado. Este pecado que vimos es por yerro, por ignorancia, porque no sabías, porque se desvió, porque fuiste descuidado. Pero este versículo 30 y 31 es otro tipo de pecado. Y es muy interesante ver lo que pasa aquí. Mira, vamos a leer el versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia. Esta palabra con soberbia específicamente quiere decir levantar tu mano. Como levantar tu puño y hacer así. Esto es literalmente lo que significa esta palabra soberbia, como altivez, como retando. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Y este es otro tipo de pecado. Este es un pecado deliberadamente. Esto es con toda la intención de ir en contra de Dios, sabiendo que está mal ante los ojos de Dios lo que estás haciendo y que no te importe. Esto de soberbia es estar desafiando a Dios, diciéndole, no me importan tus mandatos, no me importa lo que digas, yo quiero seguir haciendo esto. Está diciendo con su brazo alzado, no me interesa tu palabra, no me importa ir en contra de ti, no me importa reconciliarme contigo. Es esta persona que dice, Dios, yo voy a seguir buscando mi felicidad por mí mismo. No me importa lo que tú digas. Es una persona que no está ignorando la palabra de Dios, que sabe que está mal y que aún persiste en eso y no le importa. Está yendo totalmente contra Dios. Y entonces este versículo dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esta palabra ultrajar es blasfemar, es hablar mal de Dios, es tenerlo en poco, es decir, los mandamientos de Dios me valen. Dios no es un Dios justo, yo voy a perseguir lo que yo quiero. Dice, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. La palabra cortada es como talar un árbol desde su raíz, que caiga. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento,
enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Quiere decir, su culpa y el castigo caerá sobre él. Y el castigo del pecado es la muerte. Ahora está diciendo, para una persona así que con soberbia peca contra Dios, no hay sacrificio. No hay manera de reconciliar las cosas. Ahora, ¿hay algún pecado que Dios no perdone? Acompáñame, por favor, a Mateo capítulo 12. Puedes dejar tu dedo ahí en Números para no perderte. Y vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 31. Y el contexto es que Jesús está delante de estos fariseos que están diciendo que Jesús está haciendo estas cosas en nombre de Satanás y no en nombre de Dios. Y están acusando al Hijo de Dios de estar haciendo estos milagros en el nombre de Satanás. Pero el versículo 31, Él les contesta: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Y esto se ha usado para decir muchas cosas, pero acuérdate, ¿cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Es convencer de pecado y apuntar a Jesús. Este pecado que Dios está diciendo aquí que no tiene perdón, que será cortado de su pueblo, porque entonces puedes decir, híjole, creo que yo a veces sabiendo que estaba mal lo he hecho. Pero, no te preocupes, si tú estás así, diciendo, creo que a veces he hecho esto y estoy mal, quiere decir que el Espíritu Santo sí te está convenciendo de pecado y te está llevando al arrepentimiento. Pero este pecado y esta persona es la persona que, a pesar de que lo está convenciendo de pecado, no le importa y dice, y levanta su mano contra Dios y dice, yo voy a seguir haciéndolo. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir, no me importa lo que digas, aunque esté ahí convenciéndote de pecado, no me importa lo que digas, yo voy a ir tras eso. No me importa lo que diga su palabra, yo voy a buscar eso. Y Jesús dice eso, el único pecado que no es perdonado es blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Por qué es eso? Realmente lo que estás diciendo es, no me interesa ser perdonado. La única manera que Dios no te perdone es que no te interese ser perdonado. Es la única manera. Y Dios está poniendo esto y está dando un precedente y está diciendo, la única manera en que yo no te perdone es que con soberbia vayas tras tu pecado y no te importe mi palabra. Pero si quieres volver, ya sabes a dónde volver. Y el siguiente versículo es un ejemplo de esto. Precisamente lo que acabamos de ver, para que entonces tengas bien claro y qué pasa. Porque si lees solo este pasaje que viene, podrías decir, híjole, qué exagerado es Dios. Podrías decir, creo que Dios está exagerando en esto, pero no, teniendo este entendimiento de este pecado con soberbia, vamos a leer el versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Ahora, pon tu dedo en Números y acompáñame rápido a Éxodo 35. Para que entendamos un poquito esto. Éxodo 35, versículo del 1 al 3.
porque ellos ya sabían qué decía Dios acerca del día de reposo. Éxodo 35, versículo del 1 al 3 dice: Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Todos en este punto de Números conocían lo que decía Éxodo capítulo 35. Dios les estaba diciendo y estaba poniendo un precedente diciendo: tienen 6 días para hacer todo lo que ustedes quieran trabajar, buscar, hacer, pero el séptimo día me pertenece. Y ese día tienen que buscarme, y ese día no tenían que hacer ni siquiera fuego, no tenían que hacer nada más que buscar a Dios. Dios les estaba dando esa oportunidad. Les estaba dando un día de descanso para que disfrutaran de Él. Todo mundo sabía Éxodo capítulo 35 acerca del día de reposo. Entonces mira Números capítulo 15 versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Este hombre por supuesto sabía lo que Dios decía acerca de eso. Y por supuesto estaba recogiendo leña para hacer ¿qué? Fuego. Versículo 33. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Entonces nunca antes había pasado esto. Era la primera vez que encontraban a alguien rompiendo un mandamiento así, con todas las de la ley, yendo en contra de Dios completamente, conociendo lo que Dios decía y no importándole. Y lo que hacen es traerlo a la cárcel porque dicen que no estaba declarado qué se le había de hacer. Y sí estaba declarado, pero no sabían qué hacer con un caso como este. Nunca había pasado. Y Moisés hace bien porque antes de hacer, Moisés quiere conocer bien y estar completamente seguro qué es lo que dice Dios acerca de esto. Y es un buen principio. Antes de que hagas cualquier cosa, espera y conoce lo que Dios dice acerca de eso y entonces camina. Y Moisés lo ponen en una especie de cárcel. No sabemos cómo era esta cárcel, pero lo retienen. Ahora checa cómo en ningún momento se dice algo que diga el hombre este. Nunca se dice que el hombre simplemente ignorara este mandamiento, porque nadie lo ignoraba, todos lo conocían. No se dice que este hombre esté arrepentido o que le interese ser perdonado por Dios. Versículo 35. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Y dices, qué fuerte. Ahora, después de haber leído qué es el pecado con soberbia, ya no nos debería de parecer tan fuerte. Porque este hombre está haciendo este pecado con soberbia, diciéndole a Dios: no me importa lo que tú digas, yo quiero mi leña. Y suena tonto, pero así es de tonto cuando escogemos el pecado y levantamos nuestro puño delante de Dios. Escogemos leña, que obedecer sus mandamientos, que caminar en su palabra. Así de tonto suena, pero el castigo es ese. Y dice: Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces el pueblo tenía que participar. Entonces si tú estabas en el pueblo, tú llegabas y no llegabas así muy sacalepunta diciendo: órale, vamos a apedrearlo. No, llegabas con temor, diciendo: esto es en serio. O sea, levantar mi puño contra Dios es en serio. Y tomaban la piedra y decían: tenemos que hacerlo porque Dios lo está mandando.
Y es un precedente para todo el pueblo, para nunca más levantar su puño contra Dios, diciendo: no me importa lo que digas, no me interesa tu palabra, no me importa ir en contra de ti. Yo quiero seguir mi felicidad. Y rebelarse contra Dios completamente. Entonces toman una piedra a todo el pueblo y lo apedrean. Y era la peor de las muertes, la más humillante, la más degradante, morir apedreado. Y toda la congregación lo hizo. Este hombre, su intención era romper el mandamiento de Dios. Era una rebelión total contra Dios. No le importaba hacerlo y no le importaba ser perdonado. Por eso el castigo cayó sobre él, su culpa cayó sobre él como cayeron estas piedras. Y nos ejemplifica bien, entonces, cómo es este pecado de soberbia y cuál es el castigo y cómo la iniquidad cae sobre esta persona que simplemente no quiere ser perdonada, no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere ser convencido de pecado, no le interesa, persiste y persiste y persiste y sigue sus instintos y sigue su pecado. La única manera en que Dios no perdone es que no te interese ser perdonado. Y entonces llevarás tu castigo y no lo llevará el sacrificio de Jesús. Versículo 36. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Ahora acuérdate, este capítulo trata de la misericordia y de la bondad de Dios. A pesar de esto, Dios está poniendo un precedente y Dios está mostrando su misericordia porque Dios les acaba de dar una provisión para su pecado. Les está diciendo, si pecan, saben qué hacer y saben que alguien tiene que pagar. Y da una provisión para el pecado, porque si Dios realmente fuera malo en esto y viéramos, Dios está pasando, Dios no daría ni una provisión para el pecado y cada quien pagaría de acuerdo a sus actos. Pero no es así. Dios da una provisión. Y Dios deja que el hombre escoja qué hacer. Si venir y presentarse y pedir perdón, o levantar su puño contra él y decir, ok, ¿no quieres que tu culpa caiga sobre ti? Y Dios no está buscando manipular al hombre, sino le da completa libertad para que escoja, mostrando su bondad y su misericordia para el que quiere recibirla. Versículo 37. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Ahora les está mandando a hacer unos arreglos en sus vestiduras que hasta el día de hoy existen y posiblemente los has visto, si has visto cómo se visten un poco los judíos. Y algunos rabinos dicen que estas franjas y estos bordes de color azul se los hacían para recordar los cielos y recordar que esto que Dios les estaba pidiendo era algo celestial. Y estas cosas que les está diciendo es como un recordatorio. Versículo 39 dice: y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Todo lo que el pueblo ha pasado hasta ahora y todo el pecado que ha cometido y la rebelión contra Dios ha sido por esto, porque no han visto, ni han recordado, ni han seguido los mandamientos de Jehová. Todos los problemas en que el hombre se mete es por no seguir la palabra de Jehová. Y Dios les dice: háganse estas franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Pero mira, ¿para qué? Para ponerlos por obra.
Dios dice, se van a hacer estos arreglos en los vestidos para que cuando estén delante de la tentación y estén a punto de aventarse, vean esas franjas de color azul, se acuerden de los mandamientos de Jehová y entonces los pongan por obra. Y sigue diciendo ahí, fíjate, y no miréis en pos de vuestro corazón. ¿Te das cuenta cómo esta frase de sigue tu corazón y sigue tus sueños no tiene nada que ver con la Biblia? Dios dice, no miréis en pos de vuestro corazón, no vayas detrás de tu corazón, no sigas tu corazón. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Y esta semana, el lunes, estábamos unos hombres de la iglesia aquí platicando y haciendo unas cosas. Y uno de ellos ya se iba y agarra y dice, me tengo que ir, pero mi corazón se queda con ustedes. Y yo le digo, no, llévatelo. Llévatelo, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y estas personas que dicen, y eso lo hemos aprendido mucho del pastor Jaime, estas personas que dicen, pero es que el Señor conoce mi corazón. Y el pastor Jaime dice, eso te debería dar miedo. Que Dios conozca tu corazón. Engañoso, más que todas las cosas, perverso. Y les está diciendo, no mires en pos de vuestro corazón. Y sigue diciendo ahí, y de vuestros ojos, no des placer a tus ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Dios les dice, se van a hacer estas marcas para que recuerden la palabra de Jehová, pero no solo para que la recuerden, sino para que la pongan por obra y no caminen de acuerdo a su corazón, de acuerdo a sus ojos, y entonces se vayan detrás de eso y se prostituyan delante de eso. O sea, cambien a Dios por cualquier otra cosa, por sus deseos. Porque ese ha sido el problema del hombre desde el principio, que ha ido detrás de su propio corazón. Se ha apoyado en su propia prudencia para vivir. Y la palabra de Dios, la intención que tiene y para lo que sirve, es para que no caigamos en las trampas de nuestro corazón y del pecado, sino para que caminemos con Dios, siendo guiados por Él, caminando hacia lo que Él nos ha prometido en su palabra. Y entonces les dices estas cosas. Ahora, tú puedes decir, ok, entonces saliendo de aquí, voy a decirle a mi abuelita que cose, que me haga unas franjas en la playera y unos cordones azules. Entonces así ya voy a vencer el pecado. Entonces voy a traer eso y cuando esté a punto y los vea me voy a acordar de la palabra. Y no, o sea, Dios tenía esta intención de que recordaran los mandamientos de Jehová, pero ellos no tenían ni Biblia ni nada. Ellos solo lo que recordaban. Ahora, hoy en día hay gente que hace este tipo de cosas para recordar los mandamientos de Jehová. Hay personas que se hacen tatuajes y se ponen una cruz y se ponen un versículo. O sea, no estoy diciendo que esté mal ni esté bien, simplemente se usan eso como para recordar y para decir, no, o sea, es que si me pongo esto voy a recordar. Entonces cuando esté en la tentación, pero lo que pasó después con esto fue que no sirvió para lo que Dios lo había dicho, porque los hombres empezaron a desvirtuar esto. En lo que se volvió estas franjas y estos cordones en los tiempos de Jesús era que ellos traían esto colgando y lo que hacían era hasta sacudirse más para que vieran los cordones. Y la gente, si veía los cordones, entonces pensaba que tú eras muy santo por traer eso. Pero eso no reflejaba que tú estuvieras caminando en los mandamientos de Jehová. Y se volvió algo totalmente vano, algo totalmente para presumir y hacerte ver muy espiritual. Y no para lo que Dios quería que funcionara. Versículo 40. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios.
Y Dios les estaba diciendo, para caminar como míos, como que yo soy suyo y ustedes son míos, necesitan recordar, pero no solo recordar, porque puede ser que hayas tomado ya Navegantes 1, Navegantes 2, Navegantes 3, autoconfrontación, porque la gracia todo lo cambia, no sé cuál otro, distintivos, y que sepas mucho de la palabra de Dios. Pero si no la haces, no sirve de nada. Dios dice, o sea, puedes acordarte de eso. Y era lo que hacían los judíos más adelante, trayendo ya los flecos. Sí, se acordaban de eso, de la palabra de Dios, pero eran unos hipócritas. Y Dios dice eso, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. La intención de Dios es que caminemos en su palabra y que vivamos como siendo suyos. Porque mira, si esta vida no se trata, y si tu vida y mi vida no se trata de seguir a Dios, de seguir a Jesús, entonces te estás siguiendo a ti mismo. Y estás yendo tras tu corazón y estás yendo tras tus ojos. Si no estás siguiendo su palabra, te estás siguiendo a ti mismo. Versículo 41, y Dios firma y dice, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Y si Dios nos ha sacado de donde estábamos, es para que seamos suyos, para que caminemos en su palabra, para que vivamos la vida que Él ha prometido, caminando en sus promesas, para que hagamos su voluntad, para que tengamos una nueva vida y lleguemos a la plenitud de Cristo que dice Colosenses 3:12, y que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y hoy tenemos su palabra delante de nosotros. Hoy la puedes traer hasta en el celular. Pero recuerda, no se trata solo de saberla y de recordarla, sino de hacerla, para que podamos caminar como siendo suyos. Y no tropecemos en todas estas cosas que el pueblo tropezó. Si amas y sigues y conoces su palabra, evitarás el final del pueblo rebelde. Y disfrutarás la vida plena en el Espíritu que Dios tiene para nosotros.